Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad el propósito es explicar las formas en que podemos proveer combustible junto con el aire a nuestro motor. Entonces ya entendemos cuál es el mecanismo y el principio de funcionamiento del motor, sus componentes. En el video anterior vimos el principio en el que se basa un motor. Y por esta razón ya debemos empezar a hablar de cómo hacer operar el motor. Y para esto vamos a hablar de las formas en que podemos proveer nuestra mezcla aire-combustible a nuestra cámara de combustión. Así que bienvenidos. Bien, pues a partir de esta imagen que ya vimos en nuestro video de los componentes del motor, lo que vemos es un motor con un corte y podemos identificar nuestros componentes principales. Ahora ya sabemos que producto del movimiento lineal que hacen nuestros pistones hacia arriba y hacia abajo y con el sello que nos garantizan nuestros anillos contra la camisa, esto nos va a poder permitir que este sello y el movimiento del pistón hacia arriba y hacia abajo nos ayude a generar un efecto de vacío. ¿Qué es el vacío? El vacío básicamente es presión negativa, es decir, es una succión que se va a generar producto de este sello hermético tal cual como lo vimos en la jeringa. Ya sabemos que para que pueda ingresar o salir un fluido, en este caso va a ser aire con combustible o gases de escape, para que salgan de nuestra cámara, lo que va a suceder es que se abre una válvula o otra válvula dependiendo el proceso en el que estemos en ese momento, en cuál de los 4 tiempos estemos en nuestro motor. Bien, teniendo eso claro, entonces ya sabemos que producto de ese movimiento, al llenar esto de una mezcla, vamos a tener partículas de aire y también mezcladas con combustible. Entonces a partir de esto y la compresión y la chispa que se genera, pues tendré mi combustión, después tendré gases que saldrán para nuevamente iniciar el ciclo. Pero entonces debemos tener claro cómo vamos a proveer esta mezcla de aire y combustible. Ya sabemos que hay un múltiple de admisión que es el que me permite conectar los ductos de la culata y finalmente que por cada puerto lleguen a cada cilindro. Sin embargo, donde podemos decir que ha habido más evolución en los motores ha sido en la forma en que le proveemos esta mezcla aire-combustible, porque unas han sido cada vez más eficientes que las anteriores y lo que buscan es economía, tener mejor quemado, por ende tener mayor potencia, evitar algunos problemas como detonación. Entonces han ido evolucionando con propósitos obviamente de ir mejorando la tecnología. Bien, entonces teniendo esto claro, lo que vamos a hacer ahora es hablar de nuestro amigo el carburador. El carburador es una pieza muy compleja, pero a la vez muy sencilla, ya que lo que básicamente buscamos es a través de una pequeña tina, esto es un depósito donde habrá combustible. Esta es nuestra boca de aceleración. Aquí tenemos lo que popularmente se conoce como la moneda, que es una pequeña tapa que va pinada y producto de un movimiento que tenemos con este dispositivo en donde va anclado nuestra guaya que va directamente al acelerador, al pedal del acelerador. Nosotros moviendo este mecanismo, pues lo que hacemos es abrir o cerrar esta tapa de la boca de aceleración. Ya sabemos que en el motor se está produciendo un vacío
por el trabajo que hacen los pistones, de tal forma que si yo hago que esta boca abra, es decir, oprimo mi pedal del acelerador a fondo, entonces lo que voy es hacer que esa succión que se está produciendo en el motor jale todo el aire que tiene a su alrededor y lo lleve hasta el motor. Entonces ya sabemos que el aire que tenemos en el ambiente, dependiendo de la atmósfera que estemos, va a ingresar producto de ese vacío que se está generando. Y el carburador, como segunda función, lo que va a ayudarme es a proveer el combustible que después de este dispositivo terminará en las camisas, en las cámaras de combustión. Entonces el carburador, de acuerdo a su complejidad interna, porque es una pieza de ingeniería bastante curiosa, a partir de vacíos y diferentes conductos internos que él tiene, me va a proveer el combustible que necesito de acuerdo a lo que estoy pidiendo al motor en ese instante. Quiere decir que ese combustible dependerá básicamente de la apertura de esta tapa, o es decir, de la posición de mi pie en el acelerador, porque de acuerdo a si tengo más vacío, menos vacío o un vacío intermedio, él habilitará cualquiera de los conductos que tiene y me proveerá la gasolina que necesito para esa condición. Lo que vemos aquí es muy básico el esquema, pero porque por dentro es mucho más complejo que esto, pero el principio es tal cual lo que podemos ver acá. Y lo que encontramos es que tenemos la tina, como les mencionaba, es una tina o cuba, un depósito, que en su interior va a estar llena de combustible. Todo esto que vemos acá es combustible. ¿Qué va a tener? Un pequeño flotador. Para no hacerlo complicado ni nada, entendamos que este flotador funciona tal cual como lo haría un flotador que hay dentro de un inodoro, en donde si está bajo el nivel o alto el nivel, él, dependiendo de la posición en la que esté flotando, moverá este pequeño punzón que tengo acá y cerrará o dejará abierto el paso de combustible que viene desde mi tanque de combustible por medio de una bomba. Entonces lo que hace este flotador es garantizarme que siempre hay un nivel acá, y dependiendo de su posición, si es muy bajo, pues hace que esta válvula esté abierta, tengo ingreso de combustible, y cuando ya alcanza un nivel, él sube y simplemente este punzón cierra ese ingreso de combustible. Es muy sencillo. Entonces ya tenemos claridad sobre para qué funciona esta sección del carburador. Aquí vemos, aquí estaría nuestra moneda o nuestra tapa, que es la que movemos con el acelerador. Viene el filtro de aire, que el filtro de aire normalmente ustedes lo ven como una circunferencia grande en donde pues va todo el material filtrante que tiene precisamente para atrapar partículas, y ese filtro pues nos provee un aire más limpio, de mejor calidad, para que pase a través de todo este conducto. Todo este conducto va a pasar acá. Bien, entonces ya tenemos garantizado que entra aire limpio, y lo que vamos a hacer es que a partir de todo este depósito de combustible yo voy a tener un circuito en donde aquí en la punta yo voy a tener un pequeño inyector, vamos a llamarlo así, lo que conocemos como chiclers. Los chiclers son básicamente un pequeño atomizador de combustible, como un MIPLE, que de acuerdo a su tamaño, pues él hará que ese combustible salga más o menos pulverizado, por así decirlo. Entonces aquí vemos como esas pequeñas partículas o gotas. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a mi necesidad, que está controlada por mi pie en el acelerador, aquí tengo una segunda tapa que me ayuda a generar un efecto de vacío entre esta posición y la superior. Lo que voy a hacer es que de acuerdo a esa necesidad y a ese caudal de fluido que estoy solicitando, pues él también va a jalar. ¿Por qué jalar? Porque ya sabemos que aquí tenemos vacío, ¿cierto? Tenemos presión negativa, tenemos succión, y esa succión genera un efecto Venturi, que ese vacío lo que hace es jalar este combustible por este ducto y hace que salga, y al salir ya se va a ir toda mi mezcla de aire con combustible directamente
a los puertos de admisión que terminarán en la cámara de combustión. Entonces básicamente es lo que hace un carburador. Ahora, como les digo, es mucho más complejo porque resulta que él tiene diferentes conductos, uno que me sirve para cuando la moneda está completamente cerrada, hay muy poco paso de aire y es para el ralentí, es decir, para la marcha mínima del motor, y esa marcha mínima necesita muy poco combustible. Entonces hay un circuito especial que me va a dar muy poca alimentación de combustible y hay un pequeño chicler que me va a proveer ese combustible que necesito. Habrá otro chicler para una marcha media, entonces tendré otro segundo chicler para que me dé de mayor tamaño, obviamente, para que me dé la gasolina que necesito cuando tengo la moneda en diferente posición, y cuando estoy solicitando el 100%, es decir, tengo la moneda totalmente abierta, es decir, mi pie completamente posicionado sobre mi pedal del acelerador, entonces tengo un chicler para altas. Entonces va a ser una cavidad mucho mayor que las de estas y me va a proveer más gasolina que esta y más que este. Entonces básicamente eso es un carburador. Bien, aquí podemos ver otro esquema, es muy similar a lo que vimos en el anterior. Tengo mi depósito, tengo mi flotador, tengo un circuito. Obviamente es muy mecánico este dispositivo, de tal forma que tengo formas de regularlo con un destornillador. Son realmente piezas que tienen bastantes mecanismos internos, pero de no muy alta complejidad a la hora de poder intervenirlos. Entonces, con una herramienta muy sencilla como un destornillador puedo regular ese flujo, ese paso de combustible de acuerdo a lo que requiero. Por esta razón es que o todavía era muy común ver a las personas que cuando viajaban y cambiaban en altura, es decir, si están en Bogotá y se iban a tierra caliente, a alturas menores o alturas mayores, tenían que hacer pequeños ajustes en su carburador. ¿Por qué? Más adelante vamos a explicar con detalle la razón, pero la cantidad de oxígeno presente a diferentes alturas va cambiando. Por esa misma razón, en algunos sitios yo debía cambiar esta regulación de combustible y en algunos casos permitir más paso y en otros restringir el paso porque ya se estaba perdiendo la relación adecuada para que el motor funcionara bien. Entonces por eso los carburadores fueron perdiendo vigencia, porque era muy difícil mantener una regularidad en la sincronización de lo que yo necesitaba. Entonces y tanto mecanismo, los kits de reparación, y demás hacían que esto fuera ya perdiendo validez en el mercado. Entonces básicamente esto es un carburador, importante que tengamos claro, y después vamos a entender por qué realmente un carburador se va quedando atrás. Aunque eso no quiere decir que hoy en día no se utilicen, se siguen usando, se pueden lograr muy buenos resultados con carburadores. Hay mezclas entre carburadores viejos y tecnología moderna, que vamos a ir viéndolo en el transcurso de los videos. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de algo que empezó a revolucionar la forma en que suministramos el combustible, y es a partir de un inyector. ¿Qué es un inyector? En pocas palabras, es una válvula que está controlada electrónicamente. A partir de una corriente y una excitación, yo puedo hacer que salga más o menos combustible de acuerdo a mi necesidad. Aquí estamos viendo un inyector en un corte longitudinal, y lo que podemos ver es, si vamos de arriba hacia abajo, por aquí ingresa mi combustible. Es el combustible que viene de mi riel de inyección, ya trae una presión garantizada. Tengo un pequeño filtro que es un filtro de 20 micras, es decir que el tamizado que tiene es para que pasen partículas solo de 20 micras, es decir, cualquier suciedad o mugre que pueda haber, incluso habiendo escapado del filtro de gasolina que tenemos, sea en el tanque o en el transcurso que viene de la bomba hasta el riel, aquí quedarían esos sedimentos. Sigue el combustible y aquí lo que vamos a tener es un solenoide. ¿Qué es un solenoide?
básicamente es un electroimán. Quiere decir que yo tengo una bobina, a partir de una excitación con una corriente eléctrica genera un movimiento. Eso es un solenoide. Y a partir de ese movimiento, que es longitudinal, lo que voy a hacer es que por aquí, que tengo también, vamos a decirlo, un pequeño chicler, que ya es una tobera, en donde están la salida de mi inyector. Algunos tienen 2 huecos, 3 huecos, bueno, eso ya depende del diseño, hay muchas clases de inyectores. Más adelante vamos a ver todo un tema sobre inyectores. Entonces, básicamente, producto de todo este movimiento, que es una orden que ya viene electrónica, dada por la ECU, que es el computador del carro, él se abre o se cierra cualquier cantidad de veces en cierto periodo de tiempo y finalmente me va a proveer mi combustible pulverizado. Es decir, va a generar unos aerosoles de ese combustible. Esto es un inyector. Entonces, ya teniendo claro que es un inyector, podemos empezar a hablar de los sistemas de inyección. Bien, para hablar de inyección, lo primero que encontramos es la inyección monopunto. ¿Por qué se llama monopunto? Porque precisamente solo hay un punto donde se inyecta combustible. ¿Cómo se conoce una inyección de estas? Pues resulta que vamos a reemplazar, en pocas palabras, nuestro carburador y toda esa boca que tenía todos estos mecanismos de vacíos para proveerme combustible en altas, en bajas o en mínimas. Simplemente lo vamos a reemplazar por un inyector. Ya sabemos que es un inyector. Entonces, traigo mi aire, lo filtro, y aquí ya no tengo mi carburador, que era lo que venía acá, sino tengo un inyector que hace su trabajo, me provee esa mezcla y ya va mezclado con el aire y va directo al motor. Pues abre la válvula ya de acuerdo al eje de levas e ingresa a la cámara de combustión, que ya estará lista ahí para hacer su proceso. Tenemos nuestra moneda o compuerta de la aceleración, pero entonces, ya teniendo un inyector que debe ser controlado electrónicamente, pues necesitamos quién comanda eso, y eso lo hace básicamente la ECU o computador del carro. Para que ella pueda dar la orden de cuándo abrir, cómo abrir, por qué cantidad o qué periodos de tiempo abrir, esto ya requiere una cantidad de señales o variables que debe adquirir, y por eso empezamos a tener diferentes sensores en el vehículo. Sin esos sensores ella no tiene la capacidad de saber qué orden enviar a este inyector y cómo trabajar. Entonces ya no tenemos que cuadrar como en un carburador con un tornillito y empezar a mover conductos para que me diera cierto flujo o caudal, sino que todo ya depende de esta unidad. Entonces también de alguna forma empieza a complicarse, porque no es tan fácil desbararse ya cuando dependemos de un mecanismo de la electrónica versus un mecanismo en donde yo puedo interactuar con las partes o desbararme fácilmente. Entonces tiene pros y contras, pero sabemos también que la confiabilidad de la electrónica hoy en día es muy alta. Entonces, esta es la inyección monopunto, que quiere decir que tengo un único inyector para venir a proveer a mis 4 cilindros, o 3, o 5, o 6, los que fueran, con un único inyector, toda la mezcla, y se repartía ya por el múltiple de admisión. Aquí vemos un pequeño corte de cómo es una inyección monopunto. Es muy sencillo, tengo un regulador de presión porque debo garantizar una presión constante siempre en mi sistema. Normalmente las presiones son de 45 a 50 psi. En mi sistema, en mi riel de inyección, o que la bomba me garantice eso en su línea. Aquí tenemos un corte del inyector y vemos que él está haciendo su trabajo de acuerdo a una señal que lee el computador. Viene el ingreso de aire y todo esto va directamente al múltiple de admisión para repartirlo a cada cilindro. ¿Cómo se ve ya como tal? Vemos que aquí está todo ese cuerpo montado en un múltiple de admisión. En este caso vemos que es para 4 cilindros, un motor, y él va montado como lo haría un carburador, solo que ya lleva su inyector y el inyector hace todo su trabajo. Encima de todo esto tendríamos nuestro filtro de aire y ya sabemos qué sucede en adelante. Bien, entonces ya vemos que pues tiene una desventaja el poder tener un único inyector
y que después la mezcla se vaya repartiendo en los cilindros que sea necesario. Entonces empezamos a hablar de inyección multipunto. Quiere decir que ya va a haber un inyector dedicado a cada puerto de admisión, es decir, a cada cilindro. Dependiendo de la cantidad de cilindros que tenga, voy a tener un inyector. Entonces empezamos a ver que desde un carburador en donde yo simplemente por vacíos inyectaba un combustible que iba a terminar en cada cámara de combustión, después ya tengo un inyector que es controlado electrónicamente y toda esa mezcla ya es mucho más fina y termina en cada puerto. Ahora en esta ocasión voy a tener simplemente un inyector dedicado a cada cámara, entonces voy a tener mucho mejor control para proveer una combustión perfecta o casi perfecta y mucho más controlada. Entonces empezamos a hablar de inyector por cilindro. Entonces básicamente es lo mismo, tenemos nuestro tanque de combustible, el tanque de combustible lleva su filtro, de acuerdo a la bomba que tenemos, pues viene a entregar el combustible a nuestro riel, que aquí lo tenemos. Está nuestro regulador de presión, que ya sabemos que él se encarga de mantener una presión fija en todo el riel, y lo que sobre se va por un retorno al tanque. Ya los inyectores están montados sobre el riel, eso lo vimos en un video anterior, y sabemos que los inyectores van también montados sobre el múltiple. ¿Qué van a hacer? Mezclarse con el aire que viene de nuestro múltiple de admisión y van a ingresar directamente a cada cilindro. Entonces la inyección multipunto empieza a darme una cantidad de ventajas sobre los dos sistemas anteriores. Ahora vamos a hablar de lo más reciente en cuanto a inyección y se llama la inyección directa. ¿Qué quiere decir inyección directa? Pues quiere decir que en este caso a la cámara de combustión no va a llegar solo mi aire mezclado con mi combustible que venía del múltiple de admisión, sino que ahora mi inyector está directamente inyectando dentro de la cámara de combustión. Aquí vemos que está nuestra válvula, aquí está nuestra bujía, nuestra otra válvula y tenemos el inyector que está haciendo su trabajo directamente en la cámara de combustión. Ya no lo está haciendo en el múltiple. ¿Esto qué nos garantiza? Que ahora tengo la posibilidad de inyectar mi combustible directo en la cámara, puedo mezclar mejor ese combustible y pulverizarlo mucho mejor dentro de mi cámara a mucha más presión. Quiere decir que entre más presión también puedo pulverizar mucho más esto. ¿Por qué? Porque resulta que la inyección directa requiere de dos bombas. La bomba inicial que trae mi combustible desde el tanque y una segunda bomba que está funcionando ya mecánicamente con el mismo eje de levas de mi motor. Aquí podemos ver cómo funciona la bomba de alta. Tenemos un corte, alcanzamos a ver que aquí está nuestro eje de levas del motor y aparte de las levas que él tiene para operar sobre las válvulas, ya sabemos cómo lo hace, lo hemos visto en un video anterior, tiene una leva adicional para aprovechar y de acuerdo a la altura y el perfil que tiene esa leva, toca a este mecanismo que hace que se eleve la presión de combustible. Entonces esta es la bomba de alta. Aprovechamos el movimiento del eje de levas para a partir de este mecanismo elevar la presión que viene de nuestro tanque de combustible. Así funciona. Muy común verlo en carros, motores recientes. Aunque esta es una tecnología que parece ser nueva, ya tiene unos 12, 13 años en el mercado, pero cada vez se hace más popular en más modelos. Muchas gracias por ver este video nuevamente. Por favor, si les gusta, déjenos un comentario, regálenos un like, compartan, suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.